Desde las ondas de Radio Moderna, su amigo David Pino, aquí presente para presentarles el programa inaugural de la emisión radial de Lima La Única. Un espacio que pretende compartir y difundir nuestra vieja historia de la ciudad de los reyes, la ciudad de los Puracas y, por supuesto, la ciudad moderna que hoy vivimos. En este programa hemos escogido un tema que siempre está presente, que es el tema de las iglesias de Lima. Nuestra ciudad, tan antigua y patrimonial, por supuesto, desde 1991, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne ejemplos de arquitectura del pasado, que muchas veces pasamos por sus puertas y desconocemos sus historias y tradiciones. Pues bien, justamente cuando caminamos por Lima, sobre todo en la Semana Santa o en Navidad, siempre nos detenemos a observar la arquitectura y el interior de muchas iglesias limeñas. Sin embargo, hay que saber que estos espacios no han cambiado quizás en 300 o 200 años. Por tanto, los altares, las costumbres que se siguen en el lugar son casi las mismas que acompañaron a nuestros antepasados. Muchas veces se han preguntado cuántas iglesias hay en Lima. Pues bien, hagamos un recorrido imaginario por lo que es llamado el Damero de Pizarro. Si empezamos por la avenida Tacna, tenemos el santuario de Santa Rosa, en la primera cuadra de esta avenida, una antigua calle limeña llamada la calle de la Manito. Cuenta Ricardo Palma que esta calle empieza por una mano que en las noches solía llamar a los viandantes, por supuesto ocasionando terror entre las personas. Alguien descubrió que esta mano sombría que se reflejaba en una pared vecina era producida por un panel desprendido de una antigua farola, que con la luz del fuego y el viento se agitaba, cual mano llamando a las personas que pasaban por allí. Pues bien, en esta calle de la Manito es donde va a levantarse el santuario dedicado a la primera santa de América, Santa Rosa de Lima. En este templo podemos encontrar hoy una portada que debe tener aproximadamente 20 o 25 años. No es la portada original, ya que la iglesia estuvo orientada antiguamente hacia la avenida Tacna. Sin embargo, como era costumbre en las iglesias limeñas, se puede encontrar una cripta en el interior, donde están enterrados los padres dominicos y, por supuesto, las personas que han añadido, los benefactores, al crecimiento de esta iglesia. También existe un huerto visitado sobre todo por escolares y muchas personas cada 30 de agosto, que es el día de la festividad de Santa Limeña. Pues bien, allí existe un pozo llamado el Pozo de los Deseos, que en realidad evoca una antigua sequía, donde según los biógrafos de Santa Rosa, ella arrojó una llave, la llave que la había encerrado ella en un cinturón de silicio, causándose mortificaciones. La vida de la Santa Limeña ha sido comentada, discutida y llevada a la televisión y películas. Por supuesto, hay que entender su vida en el contexto en el que ella le tocó vivir. Una Lima bastante religiosa y, por supuesto, bastante acostumbrada a las penitencias y a las mortificaciones, para no olvidar que somos humanos. Siguiendo por la avenida Tacna, vamos a llegar a otra iglesia limeña, por supuesto una muy importante, ya que en el mes de octubre suele salir de su interior la imagen del Señor de los Milagros. Hablamos de la iglesia de las Nazarenas. Este antiguo templo, construido en el siglo XVIII por el virrey Amat, guarda en su interior un mural milagroso que muchos años antes, a este suceso de la construcción, había resistido los terremotos, los sismos que cada cierto tiempo han azotado la ciudad de Lima. Mientras todas las casas caían a los suelos, este muro seguía perenne, y en este muro estaba pintada una imagen de un Cristo crucificado. Pronto, este hecho milagroso atrajo a muchas personas, que al darse cita a ese lugar, empezaron a adorar esta imagen. Sin embargo, el virrey de aquella época, viendo que esta era una costumbre que poco a poco se fue degenerando debido a los vecinos que había en el lugar, que luego de adorar esta imagen acababan en fiestas muchas veces enfrenadas, quiso demoler el muro. Al llegar al lugar, ese virrey con otros soldados y personas que estaban dispuestos a tumbar esta naciente fe del barrio, se dieron cuenta que no pudieron. Uno que subió a querer tumbar la imagen, vio que la imagen lo miraba, y él prácticamente con ese hecho milagroso desistió. Finalmente, la imagen fue aceptada y en su lugar se levantó una ramada
que le va a dar nombre además por ese barrio, que fue el barrio de Pachacamilla. Se va a llamar el Cristo de Pachacamilla. Originalmente fue llamado el Santo Cristo de los Milagros. Y la construcción de la iglesia, como hemos dicho, en la época del virrey Amat, terminó por asentar esta vocación, esta adoración y, por supuesto, una de las procesiones más grandes de América y del mundo, que es la del Señor de los Milagros. Siguiendo por una cuadra más hacia a la avenida Emancipación, doblamos a la izquierda, como quien vamos o entramos al centro de Lima, y nos encontramos con una antigua parroquia, la parroquia de San Marcelo. Esta parroquia nos recuerda que en esa manzana estuvo ubicada en el siglo XVI el primer convento de los agustinos. Efectivamente, la orden de los agustinos, una orden mayor por aquellos años, llegó a la ciudad, pero no encontraron un terreno cerca a la Plaza de Armas, donde ya se habían ubicado otros conventos. Por tanto, a ellos se les dio un terreno a las afueras de la ciudad. Las afueras de la ciudad de aquella época era la avenida Tacna. Así que ellos construyeron un convento. Sin embargo, pronto ellos se quejaron que las aguas que llegaban a las acequias hacia ese lugar ya estaban turbias, no era posible utilizarlas y por tanto se quejaban de no tener un local cercano. Paralelamente a esto, ellos fueron comprando terrenos muy cerca de la Plaza de Armas, de manera secreta, cuentan los cronistas. Sin embargo, en esta Lima de antaño, donde no existe el secreto, todos sabían que los agustinos querían comprar un terreno cerca de la plaza, sobre todo los dominicos y los mercedarios, que eran quienes más se oponían a que haya otro convento cercano en el lugar. Por tanto, ellos denunciaron este hecho y el lío pasó a mayores, hasta el punto que tuvo que intervenir el Vaticano. Finalmente, basándose en una antigua ley en el cual por una cantidad de pasos podía existir un convento cerca a otro, ellos tuvieron autorización para construir su convento, abandonando este antiguo convento donde hasta hoy queda, como hemos dicho, la parroquia de San Marcelo. Y ya que hemos hablado de los agustinos, pues hay que saber que muy cerca de allí, en la esquina del jirón Ica con el jirón Camaná, levantaron entonces su segundo convento. El convento de San Agustín hoy conserva una iglesia con una de las portadas más hermosas de Lima, una portada edificada en 1720, como reza en una de las cartelas que aparece en la fachada. Esta iglesia, cuya portada es de estilo barroco tardío, llamado también churrigueresco, por los hermanos Churriguera, quienes son artistas del barroco, quienes van a llevar al extremo esta arquitectura en cuanto a detalles y decoración, hoy constituye uno de los ejemplos patrimoniales más saltantes y bellos de la ciudad de Lima y de este esplendor pasado. Esta iglesia, también llamada Nuestra Señora de Gracia por el nombre del convento, ha tenido muchas modificaciones. Hoy, al pasar por allí, nos llama la atención que es una iglesia que no tiene torres. Sin embargo, hay que saber que en épocas pasadas, y según planos escenográficos parecidos a los planos 3D, pero por supuesto hace siglos, la mostraba con dos torres. Por lo menos en imágenes fotográficas del siglo XIX, se ha podido encontrar que esta iglesia tuvo una torre, justamente en la esquina con el jirón Camaná. Sin embargo, en el siglo XIX se va a dar, entre las muchas guerras civiles que hubo, una terrible para la ciudad de Lima, que fue en 1895. Era presidente del Perú, don Andrés Sabino Cáceres, y los pierolistas, justamente apoyados en sus montoneras, querían derrocar este gobierno, que era ya rechazado por la población. Pues bien, Piérola entra con todos sus compañeros montoneros por la portada de Cocharcas y se va a instalar como cuartel general en la antigua plazuela del teatro, ubicada en la cuadra 2 del jirón Huancavelica, justamente a la espalda del convento de San Agustín. Un perolista tomó pronto la torre, pues al ser un tema bélico, las torres servían como miradores para que se instalen los francotiradores. Pues bien, cuenta Basadre que desde el techo del Palacio de Gobierno se hicieron disparos de metralla para neutralizar a este francotirador, dejando la torre de San Agustín completamente dañada. Años después de este suceso, en el cual además Piérola entra al gobierno y se inicia lo que es llamada la República Aristocrática, exactamente en 1906, el convento de San Agustín va a tener varias reformas. Un proyecto de los padres en aquella época va a indicar que la torre sea demolida, porque se pensaba levantar una cúpula sobre la antigua portada de piedra. La torre finalmente desaparece, la cúpula nunca se hizo, el retablo mayor de la iglesia también va a ser demolido, y la iglesia hasta la fecha, ya 111 años después, ha quedado inconclusa, sin torre y por supuesto con una portada muy modificada. Es un poco la historia de la iglesia de San Agustín.
Y ya que estamos ya entrando al corazón del centro de Lima, pues a 2 cuadras de allí, exactamente en la esquina del Jirón de la Unión con el Jirón Huancavelica y a Humiro Quesada, como cambia de nombre, tenemos la iglesia de otro convento mayor, que es la de los Mercedarios. Es la iglesia de la Merced, ubicada frente a la plazuela, donde también se levanta un edificio que antiguamente fue el Banco Internacional del Perú, construido en 1943. Esta iglesia de la Merced también tiene una portada maravillosa, donde el barroco es llevado pues a su excelencia en cuanto a sus detalles, hornacinas, columnas salomónicas, etcétera. Sin embargo, pocos limeños saben que esta hermosa portada que se exhibe en este jirón hoy tan transitado del centro de Lima no es original. Es una reconstrucción realizada en 1940 por el arquitecto Emilio Jarterré. Por tanto, esta portada tiene muchos elementos de cemento y fierro. Dentro de este convento, de esta iglesia, encontramos espacios bastante majestuosos. El gran techo alto de la iglesia nos muestra o nos cuenta de que antiguamente, según el pensamiento religioso de la época, las iglesias asemejaban espacios públicos, espacios abiertos, donde no habían asientos. Las personas que iban a misa llevaban almohadas para sentarse y escuchar el oficio, que por supuesto iniciaba en latín, dirigida por el padre, mirando hacia el retablo mayor. Luego bajaba del altar mayor y subía al púlpito, donde se dirigía a todos los asistentes, que como hemos dicho, se encontraban sentados en el piso, a la manera de una gran plaza pública. Es en esta iglesia y en este convento donde se va a dar el suceso, muy conocido por muchos, del padre Urraca. El padre Urraca va a ser un personaje mercedario, un fraile, que tenía la costumbre de hacer la penitencia en el claustro principal, cargando una pesada cruz. Sin embargo, como al parecer era costumbre por aquellos días, el diablo se le apareció. El diablo se le aparecía para tentarlo, y él, buscando huir de esa presencia demoníaca, al llegar a una pared, colocó la cruz en la pared y pidió que por favor Cristo lo salvara. Pues de manera milagrosa, la pared se abre y él logra pasar con su cruz hacia la iglesia. Ese suceso hoy se recuerda con la cruz colocada justamente en ese muro. Y la vocación, el padre Urraca, hoy lo ha llevado a ser considerado venerable de la iglesia, que es parte del camino para su canonización. Cerca de allí, siguiendo con este recorrido por el jirón de la Unión, llegamos hasta la famosa esquina de las calles Plateros y Mercaderes, donde se encontraba la antigua Casa Welch. Si por allí volteamos hacia la mano izquierda, como quien seguimos en Sabancay, a unas 2 cuadras vamos a llegar al local donde está la majestuosa iglesia de San Pedro. Esta iglesia, que fue antiguamente la capilla de un colegio fundado por los jesuitas, cuyo nombre fue San Pablo, es mencionada por muchos hoy día como la más bella, adornada y majestuosa iglesia de Lima. Pues bien, recordemos que los jesuitas, a su llegada al Perú, no abrieron un convento, ellos abrían colegios, y en esa manzana van a abrir el Colegio Máximo de San Pablo, donde esta capilla, posteriormente elevada a iglesia mayor de ellos, pues sin duda todavía conserva obras de arte y espacios que nos muestran la majestuosidad y la suntuosidad de la que gozaron en otras épocas los jesuitas en Lima. Esta capilla o esta iglesia se llamó antiguamente de San Pablo, pues como hemos dicho, era el nombre también del colegio, Colegio Máximo de San Pablo. Sin embargo, los jesuitas van a ser expulsados del Perú en 1767. Por tanto, muchas de sus propiedades van a pasar a manos del gobierno. Posteriormente, en el vacío local del Colegio Máximo de San Pablo se va a instalar un hospital que antiguamente estaba ubicado donde hoy es la Escuela de Bellas Artes, en el Jirón Ancash, que era el Hospital de Clérigos de San Pedro. Ellos se van a mudar a este antiguo colegio abandonado por la expulsión de los jesuitas y van a renombrar la iglesia como San Pedro, que es como hasta hoy se le conoce. Luego, ya estamos en el Jirón Azángaro, en la antigua calle del Gato. Vamos a irnos hacia la mano izquierda, donde vamos a llegar hasta una pared lateral del antiguo Santuario del Milagro. Esto es parte del complejo arquitectónico del convento de San Francisco. En este lugar, por supuesto, las historias también abundan. Este Santuario del Milagro, su nombre y su historia se debe a un suceso portentoso ocurrido luego del terremoto de Lima de 1687, en el cual se menciona que la imagen inmaculada que se encontraba en una capilla, producto del terremoto, giró hacia un costado,
Los frailes, mientras el techo se les caía, buscaban soportar que la imagen no cayera. Sin embargo, cuando pasó el sismo, agradecidos de que la imagen no se había destruido, se encontraban observándola, cuando de manera milagrosa la imagen regresó en su lugar. Esto, por supuesto, fue mencionado como un suceso milagroso. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa para después continuar con más historias de iglesias de Lima. Ya regresamos con el segundo tema que trataremos en este primer programa. Ya estamos de vuelta en este primer programa de Lima, la única, buscando recuperar, recordar la tradición de antaño. Por supuesto, no son ajenos a este tipo de programas nombres como el de gran Aurelio Collantes, la voz de la tradición, el señor Eudosio Carrera, quien dejó escrito muchos programas radiales que él grabó en el libro La Lima Criolla del 900. Asimismo, don Vicente Chávez Montolivo, con sus charlas de café, y también Lorenzo Villanueva, nombres mayores de quienes humildemente quisiéramos seguir esta posta, compartiendo historias y difundiendo esta historia y la tradición y sobre todo de nuestra cultura limeña. Pues bien, en la primera parte hablamos de iglesias de Lima y en alguna parte mencioné el nombre de algunas calles. Pues en esta segunda parte quiero compartir con ustedes las historias de los antiguos nombres de las calles de Lima. Cuando Pizarro funda la ciudad de los Reyes en el siglo XVI, pronto se van a formar también las calles con las casas de los primeros vecinos. Muchas calles antiguas de Lima entonces empezaron a llevar el nombre de los vecinos más importantes que vivían en ellas. Asimismo, de edificios religiosos o públicos de importancia. Pero también van a surgir calles con nombres curiosos que se deben a la anécdota o a sucesos ocurridos en ellas. Así, por ejemplo, en Lima vamos a tener calles con el nombre, como por ejemplo la calle del Huevo, que es la cuadra 3 del Jirón Cañete. Cuenta la historia que en uno de los corrales de aquella calle, que en realidad estaba en la cuadra 5 de Tacna, perdonen la equivocación, en la cuadra 5 de Tacna, la calle del Huevo, en uno de los corrales una gallina puso un huevo gigante, lo cual ya era una cosa de ver, una cosa curiosa para los vecinos de la época. Muchos de ellos decían, vamos a la calle del Huevo a ver esto que ha puesto esta gallina, y de ese quedó el nombre, la calle del Huevo. Como repito, es la cuadra 5 de la avenida Tacna. Una cosa curiosa es que esa calle del Huevo quedó la residencia de Micaela Villegas, la Perricholi, quien con sus amoríos con el virrey Amat dieron mucho que hablar a la sociedad limeña del siglo XVIII. Pues bien, en esta calle del Huevo, como hemos dicho, quedaba su casa justo en la esquina con la calle León de Andrade, que sería actualmente la cuadra 5 del Jirón Moquegua. Esa antigua casa, por supuesto, desapareció y los restos que pudieron haber quedado de ella fueron borrados con el ensanche de la avenida Tacna a mediados del siglo XX. En la calle del Huevo también se ubicó el antiguo Cine Tacna, con un gran edificio llamado Mercatoria o edificio Tacna, que hasta hoy podemos verlo en un estilo Art Deco. Otra antigua calle de Lima va a ser la calle de Matasiete, ubicada en los barrios altos. Cuenta la historia que en una ocasión una doméstica que vivía en una de las casas sintió unos ruidos en la madrugada. Las anchas, las gruesas paredes de esta residencia estaban siendo golpeadas por un grupo de facinerosos que querían entrar a robar a la casa. Ella, suponiendo lo que pasaba, tomó un machete y se paró al otro lado de la pared. Cuando los ladrones por fin hicieron el forado y empezaron a ingresar a la casa, ella fue dando cuenta de uno por uno. Mató a 7. Por supuesto, eso ayer y hoy día sería una gran noticia. Por tanto, la calle quedó con el nombre de la calle de Matasiete. Dijimos también que la iglesia de San Pedro, antiguamente San Pablo, quedaba en la calle del Gato. Pues bien, este nombre se debe, o es actualmente la cuadra 4 del Jirón Azángaro, se debe a un vecino que tenía su residencia en la esquina siguiente, casi donde hoy es Azángaro con Miro Quesada, don Pedro Álvarez de Gato. Pues bien, en esta calle hay que contar que en su casa, con los años, se instaló una antigua botica. Las boticas, en la época virreinal y republicana, por supuesto, eran las asistencias públicas, donde eran llevados los heridos o cualquier enfermo para ser atendido, como decir hoy día la posta médica del barrio. Pues bien, en esta botica era común que lleven personas moribundas, personas que estaban para el gato. De ahí viene ese antiguo dicho, estás para el gato, porque se refería que estaban ya prácticamente para la otra. Y nombre dado por esa antigua botica ubicada en esta calle limeña. Otra calle limeña que explicamos al principio fue la calle La Manito. Sin embargo, en la avenida Tacna van a haber más calles con nombres curiosos. Por ejemplo, tenemos la calle Borricos,
que también está en la avenida Tacna, cuyo nombre se va a dar porque en ese lugar se iban a preparar o hacer antiguos borricos o caballetes que iban a ser utilizados por los obreros para las obras de pintado o cualquier obra de albañilería en la ciudad de Lima. Las piletas de la ciudad también dieron nombre a varias calles. Así la cuadra 2 o la cuadra 1, perdón, del Jirón Camaná era la antigua calle Pileta de Santo Domingo. La primera cuadra del Jirón Cusco va a ser la calle Pileta de la Merced. Por ejemplo, en esta última calle, hasta la fecha todavía se puede apreciar los restos de la antigua pileta y un acueducto virreinal, que es la zona donde hoy pasa el servicio del Metropolitano, justo en la esquina ubicada frente a Palais Concert. Y ya que hablamos de Palais Concert, que está ubicada en la esquina de las antiguas calles Minería con Baquíjano, los nombres se deben a que en la calle Minería, primera cuadra de la avenida Emancipación, se ubicó un antiguo local del gremio que daba cuenta o que dirigía los destinos de trabajo de minería en el interior del país. La calle Baquíjano, que es la cuadra 7 del Jirón de la Unión, se debe a una antigua familia muy importante, propietaria de muchos terrenos y fundos en la ciudad. En uno de ellos se va a construir el cementerio Baquíjano, en el Callao. El Jirón de la Unión, que es la principal calle de Lima, también cada una de sus cuadras tiene un nombre que evoca el uso que se daba a ellas o a algún vecino. Pocos saben que el Jirón de la Unión empieza en la cuadra 2. No tiene primera cuadra actualmente. La primera cuadra desapareció en una demolición realizada en 1943. Fue la antigua calle Plazuela de Desamparados, que es donde hoy está el túnel que pasa por debajo de la Alameda Chabuca Granda. Entonces, empieza en la cuadra 2, que es la calle donde está la Casa de Aliaga y el Correo Central, que es la calle Palacio, por ubicarse al costado del antiguo Palacio de Gobierno. La cuadra 3 sería la calle Portal de Escribanos, en plena Plaza de Armas, donde está ubicado el edificio de la Municipalidad de Lima y también el Club de la Unión. El nombre Escribanos se debe a que, siendo el Cabildo o la Municipalidad el espacio donde se ubicaban las Cortes Reales, muchos escribanos se ubicaban en las puertas para llenar los pergaminos o los infolios que se llevaban a los casos que se elevaban a la Corte Real. Por eso llamada la calle de escribanos. Esta costumbre de personas que llenaban documentos afuera del ministerio o de los edificios de Palacio de Justicia va a llegar hasta los 80, cuando era común encontrar personas con su máquina de escribir llenando el papel sello sexto o antiguos documentos que, como hemos dicho, servían para elevar casos o cartas o solicitudes a los organismos públicos. La cuarta cuadra del Jirón de la Unión va a ser la calle Mercaderes, que es en realidad donde empieza la vía peatonal. Para muchos piensan que es la primera cuadra, pero no, es la cuarta cuadra del Jirón de la Unión. Y su nombre se va a deber porque allí se ubicaron, desde principios de la fundación de la ciudad, los principales mercaderes que llegaban a Lima. La cuadra 5 del Jirón de la Unión va a ser la calle Espaderos, llamada así porque en esta calle se ubicaron los principales artesanos en filigrana que trabajaban los mangos de las espadas. La espada era un elemento muy importante en el atuendo del caballero y, por supuesto, los principales vecinos mandaban a hacer los mangos de sus espadas en esta calle, donde se podían tallar o en relieve los escudos nobiliarios o sencillamente el nombre del propietario. La cuadra 6 del Jirón de la Unión va a ser la calle La Merced, que, como dijimos en el primer segmento, se ubicó el convento mercedario. En esta calle además se encuentran hasta la fecha muchos antiguos negocios. Por ejemplo, hay una antigua joyería ubicada en la manzana donde está ubicada el convento de La Merced, que tiene más de 60 años en el lugar y que hoy se constituye, entre muchos negocios de esa vía comercial, en uno de los más antiguos. Pasando el cruce del Jirón Cusco y la avenida Emancipación, ya habíamos dicho, la cuadra 7, la calle Baquíjano. La cuadra 8, ya para llegar a la Plaza Martín, va a ser la calle Bosa, porque en esa calle tuvieron su residencia los marqueses de Casa Bosa, una muy importante familia que tenía haciendas en la sierra, en la que muchos de ellos se criaban al ganado y a la crianza de cerdos. Pues bien, ellos en una parte de su casa tenían una tienda donde vendían manteca. Este negocio le dio nombre a la primera cuadra del Jirón Puno, que es la calle Mantequería de Bosa, justamente cruce con la calle Bosa que acabamos de mencionar. Esa es la calle Bosa donde se va a abrir un bar en 1916, al que se le atribuye la creación del Pisco Sour, un tema que seguramente trataremos en otro programa.
La cuadra 9 del Jirón de la Unión está ubicada en la Plaza San Martín. Va a ser la calle San Juan de Dios, y es donde está ubicada actualmente el Hotel Bolívar. Esta calle toma ese nombre porque donde hoy es la Plaza San Martín, en la época virreinal existió un hospital de convalecientes llamado de San Juan de Dios, y justamente frente a donde hoy es el Hotel Bolívar, en la esquina de la plaza, se levantó una iglesia de este antiguo hospital con el mismo nombre. El Jirón de la Unión continúa en la cuadra 10 con la calle Belén, llamada a veces erróneamente por algunos Jirón Belén, pero sigue siendo el Jirón de la Unión. La calle Belén toma ese nombre porque en esa calle se ubicaba un convento recoleto mercedario que estaba bajo la protección o la vocación de Nuestra Señora de Belén. Finalmente, la última cuadra del Jirón de la Unión, la cuadra 11, va a ser la calle Juan Simón, que es la calle larga que va o que llega actualmente hasta la esquina de la Avenida Bolivia o el Centro Cívico. Esta calle va a tomar ese nombre por haberse ubicado allí la vivienda de un antiguo bandolero en la ciudad que tomaba ese nombre, Juan Simón. Ya hablábamos en aquella época de los límites de Lima, que estaba muy cerca a la muralla que alguna vez rodeó la ciudad. Otras calles de la ciudad que van a tomar nombres curiosos, por ejemplo, va a ser la cuadra 2 del Jirón Azángaro, que es la calle Aldabas. Se cuenta que en esa calle había muchas puertas que ostentaban estos elementos tan típicos de las antiguas puertas limeñas. Por ese nombre, la calle Aldabas. Otra calle con nombres también curiosos van a ser, por ejemplo, la calle Matavilela, que es la cuadra 3 del Jirón Conde de Soperunda. En la calle Matavilela actualmente se ubican dos espacios patrimoniales muy importantes que todo limeño debe conocer. Uno de ellos es la Casa de la Columna, que fue antiguamente un claustro del convento dominico y que hoy es una vivienda multifamiliar donde aún se pueden apreciar las antiguas columnas del claustro del noviciado, y en un patio interior una hermosa portada manierista que, según Juan Manuel Ugarte Lespuru, probablemente fue una portada exterior. Joyas, como decimos, en el interior de quintas y casas limeñas. Y frente a la Casa de la Columna, en esta misma cuadra 3 del Jirón Conde de Soperunda, calle Matavilela, encontramos lo que puede ser tal vez una de las casas más antiguas de Lima, que fue antiguamente el Museo Taurino, luego fue sede también del Patronato de Lima, y hoy es la casa del adulto mayor de la Municipalidad de Lima. Hablamos de una casa con un hermoso balcón pintado de verde, que data de finales del siglo XVII, y que a pesar de los terremotos que han azotado Lima, aún se mantiene en pie. Las calles de Lima consideran o son considerados tradición. Conocerlas, cada uno, saber la historia, es deber de todos los limeños. Hoy, muchas de ellas olvidadas, con placas desaparecidas. Sin embargo, hay que saber que el nombre de las calles cambió debido a un proyecto presentado al Cabildo Municipal en 1862 por don Manuel Bolognesi y por Manuel Atraveso Fuentes. Ellos propusieron que cada callecita, muchos de ellos con nombres tan extraños y curiosos, sean borrados de la memoria de la ciudad y que se adopte el nombre de los jirones, como es hasta hoy. Pues bien, la municipalidad acepta esta propuesta y en 1865, definitivamente, por lo menos en antiguos documentos, se va a dar el cambio de las antiguas calles por los actuales jirones. Sin embargo, es curioso ver que en guías del siglo XX hasta los años 60 todavía aparecían cada jirón con cada calle, con las calles antiguas que hoy son símbolo de tradición en esta modernidad que cada vez nos aleja más de esta historia de nuestra Lima. Muy bien, en este programa, que es inaugural, hemos querido recordar o evocar algunos temas que siempre están presentes, porque siempre vamos al centro. Esta vez, cuando vayamos, miremos a los altos, como decían los antiguos, porque en los detalles de las fachadas, de los balcones, encontramos el detalle y la memoria de nuestro apasionado. Con este programa inaugural de Lima la Única en la zona de Radio Moderna, también por internet. Realmente hablar de Lima es un tema que no tiene final, porque además de las iglesias en las cuales nos hemos referido en el primer segmento, hay mucho que ver en la ciudad. Antiguamente aconsejaban, al caminar por la ciudad, mirar siempre los altos, porque en los balcones y en los detalles de su arquitectura
estaba la historia, estaba lo que se nos cuenta del pasado. Y ya que hemos hablado de arquitectura, también es un tema muy importante para reconocer en nuestros paseos por Lima cuáles son los estilos que han caracterizado a nuestra ciudad desde su fundación en el siglo XVI. Y es que el centro de Lima justamente fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1991, precisamente por el valor que tienen sus monumentos en conventos, en casas, en balcones y en plazas. Pues bien, recordemos que tras la fundación de la Ciudad de los Reyes por Francisco Pizarro, la arquitectura de moda en Europa era el renacentista. Por tanto, las primeras casas de aquella época tenían ese estilo, con portadas de piedra, paredes muy severas y grandes balcones a los costados. La ciudad primitiva, la primera ciudad fundada, tuvo pronto palacios de los primeros vecinos que, enriqueciéndose por las encomiendas y los negocios que mantenían en la sierra y en otras regiones del país, pudieron manifestar esta nueva riqueza en su arquitectura. Sin embargo, como los tiempos cambian y las modas cambian, en el siglo XVII, a partir de 1600, un nuevo estilo se impondría en la Ciudad de los Reyes, y sería el estilo barroco. El barroco es tal vez el estilo que más larga data ha tenido como arquitectura en la ciudad de Lima. Pues bien, las casas van a cambiar, portadas de piedra muy trabajadas, muy detalladas, balcones labrados, con paneles en cruz, con paneles con imágenes religiosas. La impronta del barroco es lo recargado en su decoración. Y pronto Lima se va a convertir en una ciudad barroca por excelencia. Muchos viajeros, cronistas de aquella época que llegaron a la ciudad, la describían como una ciudad que tenía una mezcla de todo, de árabe, de española, pero sobre todo una arquitectura también tan nuestra, tan limeña. El barroco, como dijimos, va a durar en la ciudad casi 150 años, pues toda esta gran ciudad irradiada, como por ahí la llamó alguna vez algún viajero, va a tener un evento terrible que va a ser los terremotos. Desde terremotos que se sucedieron en el siglo XVI y en el siglo XVII, vamos a llegar a un terrible terremoto en el siglo XVIII, exactamente el año 1746, cuando un violento sismo a las 10 de la noche del 22 de octubre va a derribar completamente las casas, los conventos, las torres, y la ciudad va a quedar en ruinas. Todo este esplendor barroco de pronto, de un momento a otro, va a quedar reducido a nada. Este día 28 de octubre, en realidad, que es la fecha, va a quedar marcada en nuestra historia como un antes y un después en la Ciudad de los Reyes. En aquella época, el virrey de la ciudad era un español llamado Antonio Manso de Velasco. A él le sugirieron reconstruir la ciudad de Lima en otra zona, más al sur, pues el suelo y prácticamente la ruina era tan grande que muchos dijeron que era imposible reconstruir la ciudad sobre lo que había quedado. Sin embargo, don Antonio decidió que la ciudad tenía que levantarse de sus ruinas, tenía que volver a ser aquella Lima fulgurante, luminosa, la capital de América, la capital de virreinato, que fue antes. Así que él dedicó sus esfuerzos en su gobierno para designar recursos económicos para la reconstrucción de iglesias, de hospitales y colegios, y también la universidad. Pues bien, la ciudad poco a poco se va levantando. Cuando acaba su gobierno, don Antonio Manso de Velasco, él viaja a España y el rey lo felicita y le otorga un título, el Conde de Superunda. Para muchos, el Conde de Superunda es el segundo fundador de Lima, pues de la época de Pizarro casi ya no quedó nada, por los terremotos que habíamos comentado, afectaron la ciudad en anteriores oportunidades. En esta reconstrucción de Lima, todos los virreyes que llegaron después del Conde de Superunda siguieron un plan de reconstrucción de la ciudad. Por supuesto, el barroco ya era una arquitectura antigua, pasada de moda. Existía para aquella época el barroco tardío, también llamado el rococó. Y este estilo se va a convertir en el tercero histórico en la Ciudad de los Reyes. El estilo rococó se va a imponer pronto en las nuevas casas que se levantaron, en los nuevos palacios y en mucha arquitectura también pública, como el Paseo de las Aguas en el Rímac, se va a apreciar esta impronta de este estilo que tenía mucha influencia francesa. En Europa ya había habido un cambio familiar en el gobierno español, eran los Borbones, y toda la cultura que venía con ellos también se había implantado en Lima. Entonces en Lima vamos a encontrar casas
con salones dorados, con salones pintados de rojo, de azul, que buscaban imitar los salones versallescos. Espejos dorados, muebles dorados, van a ser la moda en aquellos años. Ese estilo rococó va a tener una vigencia hasta principios del siglo XIX. Previamente a esto, a fines del siglo XVIII, en las obras para finalizar la Catedral de Lima, se había traído un arquitecto español llamado Ignacio Martorell para terminar la obra de las torres de la catedral. Martorell venía con toda esta nueva moda en aquellos años arquitectónica llamada el neoclásico. Las torres de la catedral finalmente van a ser terminadas por Matías Maestro, el presbítero. Él pronto va a recibir el encargo de realizar otras obras de estilo neoclásico en iglesias de Lima. El neoclásico poco a poco se va a imponer a partir de la llegada de estos arquitectos, y pronto la ciudad de los Reyes va a mostrarnos un nuevo rostro arquitectónico. En las principales obras de Matías Maestro en el neoclásico figuran lo que hasta hoy es el Cementerio General de Lima, también llamado Museo Cementerio Presbítero Maestro. La obra quizá más importante de manera civil de Matías Maestro fue la Escuela de Medicina, ubicada en lo que hoy es la Plaza Italia. Un hermoso edificio con columnas, con un frontón triangular, muy típico, muy acorde al estilo que buscaba recordar lo que era la antigua Grecia, el clasicismo. Y ese va a ser entonces, a partir de allí va a ser esa impronta y el modelo a seguir en las construcciones del siglo XIX. El neoclásico así se convierte en el cuarto estilo histórico de nuestra ciudad de los Reyes. Y va a tener una vigencia de entre 50, 60 hasta 70 años, porque ya para finales del siglo XIX entra otro estilo arquitectónico, que va a ser el academicismo. Pero bueno, en esta breve reseña de estilos, tenemos que recordar que la ciudad de Lima, hoy, justamente Patrimonio Mundial de la Humanidad, conserva ejemplos, conserva elementos que nos recuerdan cada periodo y cada estilo arquitectónico que ha pasado por estas tierras. Y es que la arquitectura, siempre lo hemos dicho, es el reflejo del pensamiento de cada época. Por ejemplo, del antiguo estilo renacentista podemos encontrar en la ciudad, y ya lo hemos dicho hace un instante, la portada lateral de la iglesia de San Agustín, ubicada en la calle Lártiga o Girón Camaná. También podemos apreciar los detalles de la portada de la casa de los Esquivel y Jarabá, también llamada la Casa de Pilatos, donde hoy funciona el Tribunal Constitucional, en el Girón Ancash y en la cuadra 3. Esa gran portada de piedra conservan bastante de la impronta del estilo renacentista. En ejemplos del estilo barroco en la ciudad, podemos encontrar, por ejemplo, la fachada de la iglesia de San Agustín, terminada en 1720. También la fachada y los balcones del Palacio del Marqués de Torre Tagle, ubicado en el Girón Ucayali, en la cuadra 3. El barroco también se va a poder apreciar en la fachada del convento de la iglesia de San Francisco, ubicada en la plazuela de San Francisco. Este detalle recargado, lleno de detalles, inclusive va a ser replicado en épocas modernas. Por ejemplo, en el caso de la fachada de la iglesia de la Merced, ubicada en el Jirón de la Unión, que es una reconstrucción que buscó conservar, según imágenes, el aspecto barroco súper recargado que tuvo en la época virreinal. En cuanto al estilo rococó, que es del siglo XVIII, como dijimos, después del gran terremoto de Lima, podemos mencionar la casa de Rada, la casa de los Caballeros Vázquez de Acuña, también conocida como la casa Goyeneche, ubicada frente a Torre Tagle, en el cual se mantienen las líneas, se mantiene el juego de sombras, el movimiento del barroco, pero se elimina lo recargado. Los balcones van a ser apanelados con una especie de cuñas, de puntas que sobresalen los paneles, que va a ser en todo caso lo que va a permitir identificar ese estilo que tuvo en todo caso un breve paso en la ciudad de Lima. En cuanto a edificaciones de estilo neoclásico, vemos un elemento que siempre se va a repetir en las casas hechas en este periodo, que va a ser el uso del mármol. Por ejemplo, la Casa Astíllaga, que está ubicada al costado de Torre Tagle, hoy Centro Cultural de Garcilaso. En sus pisos de mármol, escaleras de mármol, podemos ver la remodelación en la que fue realizada la casa en el siglo XIX, añadiendo columnas, añadiendo elementos bastante severos, muy acordes con el neoclásico. Y en cuanto al academicista,
Pues bien, el mejor ejemplo de academicismo en la ciudad lo encontramos en la avenida La Colmena, abierta a finales del siglo XIX, continúa en el año 1900 en adelante. En las grandes casas, en los edificios, vamos a apreciar muchos detalles de esa arquitectura que tienes con sus inicios en la Academia de Bellas Artes de París. La Plaza 12 de Mayo, el Paseo Colón, muchas casas en la punta del Callao, también van a conservar esa arquitectura. Todo lo que acabamos de mencionar en estos minutos son lo que han permitido que nuestra ciudad sea considerada un ejemplo único para el mundo, un patrimonio mundial, un patrimonio que debemos conservar, que debemos querer y que tenemos que difundir. Y para eso tenemos que conocerlo. Entonces ahora, cuando caminamos por las calles de Lima, levantemos la mirada a los altos, miremos los balcones, aprendamos a reconocer estilos y, por supuesto, compartámoslo con otras personas, porque esta va a ser la única manera de poder conservar nuestra memoria y nuestra identidad. Y las plazas públicas también conservan mucha historia, muchos elementos que deben ser recordados. Y sobre las plazas públicas hablaremos en el siguiente segmento. Es el primer programa de Lima la Única en Radio Moderna. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con este primer programa de Lima la Única, esperando que sea de su agrado todos los datos que estamos dando, porque la ciudad de Lima hay que quererla, y para quererla hay que conocerla. Habíamos conversado respecto a las iglesias, habíamos hablado también respecto a mucho a la arquitectura de Lima, que es justamente nuestra impronta y la señal por la cual es patrimonio mundial, y nos habíamos dejado para este segmento hablar de las plazas públicas. Pues bien, nuestra ciudad en lo largo de su historia se ha caracterizado por tener espacios públicos, espacios abiertos para la reunión y soladas de sus habitantes. Desde la primitiva Plaza Mayor, la Plaza de Armas, que ha sido de todo en el paso del tiempo, ha sido mercado, ha sido también un lugar donde en los terremotos se armaban carpas para damnificados, hasta convertirse en la gran plaza que hoy exhibe la ciudad orgullosa de los turistas. Hay elementos tan antiguos que merece la pena conocer. Por ejemplo, tenemos la Gran Pileta, inaugurada al centro en el año 1651, una pila mezcla de bronce y cobre que lleva en la parte superior una figura alada, mal llamada muchas veces el ángel de la fama. En realidad es la diosa romana, la fama, que según la antigua mitología declara la fama de los hombres al mundo. Lleva una trompeta para llamar la atención y luego lleva una hoja, un papel para poder leer las noticias de las personas a quien quiere aclamar. Los edificios más antiguos de la Plaza de Armas podemos mencionar la Catedral, que es el resumen de la arquitectura limeña. En su fachada, con un primitivo estilo renacentista, una modificación barroca, destaca también las torres de estilo neoclásico, que hayamos hablado en el segmento anterior. Otra casona muy antigua es la ubicada en la esquina de Girón Carabaya y el Girón Junín, llamada la Casa del Oidor. Una casa del siglo XVIII con balcones del siglo XIX, que en sus anchas paredes nos muestra cuál fue la idea y el pensamiento de construir casas en otras épocas. Y es que aquí, haciendo una pausa en el tema, quiero contarles que antiguamente las casas tenían paredes tan anchas, eran un amarre de adobes justamente para permitir que puedan soportar los sismos. Los segundos pisos de las casas eran de caña, de quincha, revestida con barro, con yeso y forrada con papel pintado o tela. Cuando había un terremoto, estas casas ahora soportaban el sismo. El segundo piso se movía de un lado a otro, pero no se caía. Así aprendió el limeño de los terremotos antiguos para poder construir y poder sobrevivir. Estas casas antiguas, hoy mencionadas casas viejas, que deben demolerse, en realidad nos enseñan cómo es que el habitante de nuestra ciudad aprendió estos fenómenos para poder subsistir. Esperemos que en el próximo terremoto, que de todas maneras va a haber, porque es un suelo cívico que vivimos, las casas modernas puedan resistir. Pues bien, siguiendo con el tema de la Plaza de Armas, tenemos también el Palacio de Gobierno, construido en 1938 por el arquitecto Ricardo de Jaxa Malakowski. Los edificios de la municipalidad, el Club de la Unión, ubicado en los portales. Ambos portales, también construidos entre 1942 y 1944, llevan los curiosos nombres de botoneros y de escribanos, nombres antiguos de calles de los que hablaremos en el siguiente segmento. Pero sin embargo la plaza, hoy muy puesta en orden, recuperada, es un lugar que invita a caminar, a visitar nuestro centro histórico. Otra plaza importante de Lima es la Plaza San Martín.
La Plaza San Martín, abierta en un espacio que se empezó a gestar desde 1910, el monumento inaugurado en 1921, también con portales, el Pumacahua y el Cela, hoy se convierte también en una importante plaza limeña. Hubo antiguamente un proyecto para unir la Plaza de Armas con la Plaza San Martín. Se iban a romper por el medio varias calles, varias manzanas para abrir una calle, la Avenida de la República o la Avenida 28 de Julio, de la cual solamente queda hoy una calle, una cuadra, el Pasaje Olaya. Este proyecto no se realizó, pero fue originalmente concebido para unir ambas plazas durante el siglo XX. La Plaza San Martín, con su monumento, como dijimos, inaugurado en 1921 y que guarda una anécdota de su inauguración. En aquella ocasión, la plaza estaba abarrotada de gente, muchos invitados se habían hecho presentes, sobre todo muchas colonias, pero con muchas embajadas de países, de otros lugares que habían llegado invitados a la ceremonia, se encontraban presentes. Leguía se va a acercar para poder tirar la cuerda que iba a dejar caer la tela donde se encontraba el Libertador San Martín, pero hubo un problema. No caía la tela. Imaginemos la plaza abarrotada de gente, el sonido del himno sonando continuamente, tal vez las salvas de cañones, pero no caía la tela. ¿Qué había pasado? Que la cuerda se había hecho un nudo en la oreja del caballo. Tuvo que trepar un niño que se encontraba entre el público para poder desamarrar ese nudo y indicar que ahora sí podían tirar la cuerda. Leguía nuevamente se acerca, ante el aplauso de la gente, tira la cuerda y cae la tela. Y queda inaugurado el monumento a don José de San Martín, que hasta hoy podemos apreciar en la Gran Plaza. Sin embargo, ocurrió un problema. El niño quedó atrapado en la parte alta, porque ya no tuvo cómo bajar. Tuvo que venir los bomberos con una escalera para poder rescatarlo. Además está decir que este niño, llamado Artidoro Cosío, fue el héroe de la inauguración del Monumento San Martín. Un detalle poco conocido, pero que sin embargo ya es parte de esas anécdotas tan ricas que tiene la ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima. La Plaza San Martín también ha sido motivo de muchas remodelaciones, muchos cambios. El primer monumento que se instaló allí no fue San Martín, fue una farola llamada Las Tres Gracias, que se encuentra ubicada justo en el cruce con la Avenida La Colmena. Entre los edificios principales, además de los portales, podemos destacar el edificio del Hotel Bolívar, que tuvo originalmente 3 pisos, inaugurado en 1924. Y es que en el año 1921, ante las celebraciones del centenario de la independencia, como habíamos dicho, vinieron muchas embajadas extranjeras y la ciudad de Lima no tenía hoteles de categoría. Muchos de ellos tuvieron que alojarse en casas que fueron restauradas, arregladas para ese fin. Sin embargo, para 1924, que se celebraba otro centenario, el de la batalla de Ayacucho, el gobierno peruano no quiso volver a pasar por ese papelón. Por tanto, se auspició la construcción de hoteles. Los hermanos Vice, Augusto y Fernando Vice, acudieron al llamado del presidente Leguía y en el terreno que estaba ubicado frente a la Plaza San Martín construyen un hotel, el Hotel Ayacucho. Sin embargo, poco antes de la inauguración, alguien se dio cuenta que Ayacucho es un vocablo que significa Rincón de Muertos. ¿Y quién va a querer alojarse en un hotel llamado Rincón de Muertos?, dijeron ellos. Por tanto, consultando con el presidente Leguía, acordaron cambiar el nombre y le pusieron Hotel Bolívar. Lo curioso es que en la inauguración, las servilletas, los manteles y bastante de material utilizado en esta fecha llevaban la H y la A de Hotel Ayacucho, porque no había habido tiempo para cambiar por el HB de Hotel Bolívar, que hasta hoy acompaña ese edificio. Todo ese material luego sería donado al convento de la Encarnación, que estaba muy cerca de allí, a donde hoy es el Jirón Apurímac y el Jirón Carabaya. Un poco es la historia del Hotel Bolívar. Otro edificio importante de la plaza es el Teatro Colón, inaugurado en 1914, en un estilo Art Nouveau, con cúpula, un ambiente que fue muy elogiado, ganó un premio, una medalla de oro, el arquitecto que diseñó este edificio, Claudio Saúd, por haber adaptado en un terreno tan irregular un teatro con un ambiente muy acogedor y que podía recibir a una buena cantidad de público. Al costado del Teatro Colón se va a construir en 1924 un edificio muy importante para la ciudad, un edificio con una fachada de cuarzo caravista que es el Club Nacional. El Club Nacional, ubicado en la Plaza San Martín, tiene su contraparte con el Club de la Unión, ubicado en la Plaza de Armas. Bien, luego de esta historia, de estas dos grandes plazas cercanas en el centro, tenemos que hablar sin duda de otra gran plaza que tiene quizás el monumento más hermoso de América. Ya saben a cuál me refiero. Es la Plaza 2 de Mayo.
El monumento a los defensores de la patria y de la libertad del 12 de mayo de 1866 es una columna que tiene en la parte alta otra imagen alada, y que no es un ángel, sino es la diosa de la victoria, llamada Nike. Esa escultura, este monumento, fue realizado gracias a un concurso convocado en París, donde 23 escultores se presentaron con distintos diseños, en los cuales en todos se llevaba una columna o un obelisco y se representaban a las naciones aliadas que participaron en la declaratoria de guerra a España el año 1865, que era además de Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Elegido el modelo de los franceses León Cugnot y Edmond Guillon, este monumento va a ser ejecutado, fabricado en París y exhibido durante un tiempo en los Campos Elíseos, en medio de otros palacios y monumentos muy importantes. Va a ser la primera vez que los parisinos van a tener oportunidad de apreciar tan bello monumento. Finalmente se va a desarmar y se va a traer en barco al Perú, donde va a quedar instalado en un lugar con mucho símbolo, con mucha carga histórica, precisamente para lo que representaba: el antiguo óvalo de la Reina, el lugar que daba acceso a la gran portada del Callao, para ingresar por la muralla a la ciudad de Lima. En este óvalo de la Reina, donde en otras épocas se hacían evoluciones militares, se hacían homenajes a los reyes de España, hoy va a estar colocado un monumento que representaba una victoria sobre ellos, la del combate del 2 de mayo. Sin embargo, el ambiente era muy distinto en aquella fecha, en 1874, que fue el año que se inauguró, rodeado de huertas, de terrenos de cultivo y de avenidas que todavía no tenían edificios. Este lugar fue cambiando poco a poco, y a partir de 1924, con la construcción de 8 edificios de estilo Segundo Imperio, parte del academicismo, que se encuentran en ese lugar, van a hermosear sin duda este ambiente y va a ser considerada por la prensa de aquella época como la plaza y el monumento más hermoso de América. Nada menos lo hemos tenido en Lima, y es la Plaza 2 de Mayo. Lamentablemente, el desconocimiento, que es lo que atacamos siempre, pero que tenemos que atacarlo con conocimiento, con difusión, ha permitido que ese lugar poco a poco se vaya perdiendo. Edificios que se han incendiado, un monumento que ha perdido muchos elementos escultóricos originales, pero que a pesar de ello se levanta incólume, se levanta orgulloso para demostrarnos que en Lima se hacían las cosas, y se hacían las cosas muy bien. Otra plaza limeña va a ser la Plaza Bolognesi. La Plaza Bolognesi, con el monumento de Agustín Querol, levantado en ese lugar, va también a dar una salida a la ciudad de Lima hacia la zona de Magdalena y a la zona del antiguo hipódromo, que se ubicaba en el Campo de Marte, el hipódromo de Santa Beatriz. La Plaza Bolognesi se conectaba por el majestuoso y aristocrático Paseo Colón con otro espacio, la Plaza Colón, llamada antiguamente, luego llamada Plaza Martín y hoy llamada Plaza Grau. ¿Por qué se llamó Plaza Colón? Porque estuvo ahí ubicado en un tiempo, en donde está ahora el monumento a Grau, el monumento a Colón, que hoy está a unas cuadras más hacia la Plaza Bolognesi. También estuvo ahí ubicado el primer monumento a San Martín, en ese espacio, y finalmente tenemos el monumento a Grau. Bien, el tiempo siempre es tirano en estas transmisiones, pero hemos querido también hacer un pequeño paseo, un pequeño repaso por lo que son las plazas públicas. Bien, desde Radio Moderna, este fue el primer programa de Lima, la única. Quiero agradecer los controles al señor Elías Portugués, asimismo al señor Salvador Toya, director de Radio Moderna, Radio Papá, al señor Daniel Ávila, productor del programa. Se despide su amigo David Pino. Hasta la próxima.